Rengifo Rubel, Serpa Uribe Horacio, Urrutia Yalilia Faruk, Barón Cotrino Germán, Vega Quirós Doris Clemencia, Andrade Serrano Hernán Francisco. ¿Tenemos? Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum deliberatorio. Con quórum deliberatorio se abre la sesión. Señor secretario, de lectura al orden del día de la presente reunión, Comisión Primera del Senado. Orden del día para el miércoles 3 de mayo del 2017. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Someteremos a votación el orden del día una vez se registre el quórum reglamentario para decidir. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto del orden del día, señor presidente, es consideración y aprobación de actas. Señor presidente, me permite informarle que aún no han llegado las gacetas en que se encuentran publicadas las actas del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 126 del 2016 Senado, 115 del 2015 Cámara. El ponente, la ponente, honorable senadora Doris Clemencia Vega Quirós, quien está en la sede social y está acercándose, por favor, concluye con la siguiente proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones, me permito proponer a la Honorable Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 126 del 2016 Senado, 115 del 2015 Cámara, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Se modifican las leyes 1251 del 2008, 1315 del 2009 y 599 del 2000. Se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones conforme a las modificaciones planteadas en el texto propuesto. Cordialmente, Doris Clemencia Vega Quirós, quien se encuentra presente, señor presidente. Se abre la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia y se le concede el uso de la palabra a la senadora Doris Vega, ponente de este proyecto de ley. Presidente, ¿pero qué inicia? Sí, bueno, muy buenos días, gracias señor presidente. Bueno, vamos a dar inicio hoy a un debate de un tema bien importante, doctor Alexander. El proyecto de ley número 126 del 2016 Senado y 115 del 2015 de Cámara, por medio de la cual se establecen medidas de protección a nuestros adultos mayores en Colombia y se modifican las leyes 1251 del 2008, 1315 del 2009, 599 del 2000 y 1276 del 2009. Se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. Yo debo decir que en este proyecto vamos a hablar precisamente de aquellas personas que representan la esencia de toda familia, esos seres que merecen respeto, que
los identificamos y los exaltamos por la sabiduría. Además, porque son esos seres humanos que trabajaron toda una vida para sacar adelante el hogar, la familia, los hijos y la misma sociedad. Hablo precisamente de nuestros adultos mayores o personas de la tercera edad que en la última etapa de su vida quisiéramos que pudieran vivirla dignamente. Debo decir que este proyecto de ley fue radicado el pasado 16 de septiembre del 2015 por los representantes a la Cámara Guillermina Bravo Montaño, el doctor Oscar Sánchez León y el doctor Carlos Eduardo Guevara. La ponencia para el primer debate fue aprobada el 24 de mayo del 2016 y en el segundo debate fue aprobada el 9 de agosto del 2016. Por eso vamos a empezar el tercer debate en Senado y hoy específicamente en la Comisión Primera. Esta es una problemática que las personas mayores de 60 años en Colombia están, que es lo que más nos preocupa, que están llegando a la vejez sin recursos económicos. Así lo demostró un estudio que hizo la Universidad Externado de Colombia el año pasado, en donde reveló que el 75% de nuestros adultos mayores en el país no reciben ninguna pensión. Y como si fuera poco, doctor Andrade, el 22% de esta población vive con escasos, doctor Gerley, 206.091 pesos mensual, es decir, que nuestros adultos mayores están viviendo en la miseria y pobreza. Ahora, un tema que nos preocupa fundamentalmente es el tema de la violencia. La violencia que no solamente toca a nuestros niños, que no solamente afecta a nuestras mujeres, sino también, desafortunadamente, que no debiera ser así, hoy está afectando también a nuestros adultos mayores. Por eso hacemos un llamado para que de manera urgente se regule y se trabaje en función de acabar con esas formas de violencia que está atentando con esta población tan vulnerable, doctor Horacio. El objeto del proyecto pretende reforzar la responsabilidad que tienen las instituciones encargadas de proteger a los adultos mayores en el país. Y por otro lado, para ello se propone una serie de medidas, en primer lugar, de carácter penal, para fortalecer la protección de nuestros adultos mayores, unificando el alcance de la norma a personas. Si ustedes recuerdan, la norma dice que los adultos mayores, doctor Alexander, está de 65 años en adelante. Nosotros estamos proponiendo que se baje a partir de los 60 años de edad. Y lo otro que buscamos con este proyecto de ley, doctor Andrade, es tipificar el tema del descuido, del abandono y de la agresión a todos nuestros adultos mayores. Por otro lado, los programas sociales. Se propone el fortalecimiento de programas sociales para disminuir los niveles de violencia contra el adulto mayor. Por otro lado, para fortalecer las condiciones socioeconómicas del adulto mayor, se habla de establecer unas granjas de adultos mayores, por cuanto, doctor Horacio, hoy muchos de nuestros adultos mayores dicen que quieren seguir siendo útiles en esta sociedad. Pero veamos lo que sucede en el país con nuestros adultos mayores. En la investigación que hizo Misión Colombia Envejece, realizado por Fedesarrollo, en el año 2014, tomamos estos datos porque es las últimas cifras en este estudio. Y es que la población en el año 2015 ascendió a 5.2 millones de personas mayores de 60 años, o sea, el 10.8% de la población en el país. Pero de acuerdo con la proyección que se está dando, se estima
que para el año 2050, doctor Horacio, la población de adultos mayores va a estar en 14.1, o sea, es decir, el equivalente al 23% de la población. Si estamos en el 5.2, quiere decir que va a triplicarse de aquí al 2050 la población, porque cada año lo que se ve es que nuestra población se va envejeciendo cada día. Veamos de igual manera lo que nos dice la Defensoría del Pueblo, que en el año 2015 recibió un total de 2.350 quejas, 1.200 relacionadas con el tema netamente de salud, que no fueron atendidos, etcétera, etcétera, 70 por demoras en el tema del trámite de la pensión, los que tienen derecho, y 230 quejas solicitando el derecho a la subsistencia de una vida digna. Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Legal nos muestran aquí unas cifras de lo que han sido los casos de violencia en el país, que han venido aumentando año tras año. Por ejemplo, hay unas cifras claras de que el 2010 fueron 1.631 casos, en el 2012 1.497 casos, en el 2013 1.210 casos, en el 2014 subió a 1.440 casos, de los cuales, doctor Alexander, 751 fueron contra mujeres y 663 contra hombres. Y por otro lado, el Ministerio de Salud nos dice que el 87% de nuestros adultos mayores carecen de seguridad social, el 41% vive en condiciones de miseria, el 42% no registra ingresos, el 55% desafortunadamente vive en tugurios y el 35.5% es analfabeta. Pero acá en estas cifras lo que podemos observar de igual manera y que encontramos es que el lugar donde más se violentan los derechos de nuestros adultos mayores es en el hogar, maltrato principalmente, y es por parte de las familias. Y en primer lugar, dentro de la familia, qué ironía de la vida, doctor Alexander, que sean los hijos. Con un 45.56% agreden en la familia colombiana sus propios hijos a nuestros adultos mayores. Después le siguen los hermanos con 12.76% y luego los nietos, que no debiera ser así, con un 5.57% de los casos. Es decir, en 7 de cada 10 casos vemos dentro de todos estos estudios que todo se debe a el tema de la intolerancia por parte de las familias. Rápidamente podemos observar que el Instituto de Medicina Legal presenta una serie de resultados con relación a la violencia contra el adulto mayor. Casos y tasas, por ejemplo, de más de 100.000 habitantes. Vemos en este cuadro que en el año 2005 al 2010 incrementó los casos de violencia contra nuestros adultos mayores en el país. Se realizaron más de 1.400 casos, que son los que se atreven a denunciar, porque la mayoría de nuestros adultos mayores, por diversas razones, no hace denuncia de todos los tipos de violencia que agreden a estas personas. En el siguiente cuadro podemos observar el tipo de violencia según el grupo de edad. Aquí vemos cómo las personas mayores de 60 a 64 años, en ese año 2014 hubo 491 casos registrados, de los cuales 217 fueron contra hombres y 274 contra mujeres. Podemos observar que de aquí también, de igual manera, se está violentando más hacia la violencia hacia las mujeres. En este otro cuadro podemos observar el factor de vulnerabilidad. Se evidencian 66 casos que ocurren desafortunadamente por consumidores de sustancias psicoactivas, llámese drogas, alcohol, etc. De
66 casos que hablamos, 27 contra mujeres y 39 contra hombres. En esta otra diapositiva podemos observar los datos según el agresor, y ahí estas cifras sí son bien preocupantes porque tenemos el 99.98, que es el caso de los agresores de la agresión por parte de sus hijos, en un 43%. Por ejemplo, en el año 2014 se reportaron 610 casos, 297 contra hombres y 313 casos contra mujeres, para un total de 1.400 casos. Y en esta última diapositiva podemos observar las razones de la agresividad contra los adultos mayores. Y es que, en primer lugar, tenemos el tema de la intolerancia. Desafortunadamente, no somos capaces, doctor Galán, de entender que nuestros adultos mayores merecen respeto y la consideración como tal. Por eso, la principal agresión que se observa es que hemos sido intolerantes con nuestros adultos mayores, que de un total de 851 casos, 395 contra hombres y 456 contra mujeres. Decirles, por otro lado, que el proyecto tiene 18 artículos, que la iniciativa contempla, como dije inicialmente, entre otros, que los adultos mayores no sean a partir de los 65 años en adelante, sino que sean a partir de los 60 años. Que necesariamente tenemos que fortalecer los programas para los adultos mayores, que hay que tipificar, como dije anteriormente, el abandono, el descuido y la negligencia a nuestros adultos mayores. Por otro lado, hay que garantizar la protección, restablecimiento y defensa de los derechos de los adultos mayores, precisamente con nuevas conductas constitutivas de maltrato intrafamiliar. Es lamentable que en nuestras familias se esté prestando y, por otro lado, permitiendo más bien que a nuestros adultos mayores se les trate de esa manera. Por otro lado, integrar las entidades que tienen a cargo los adultos mayores, ya sea a nivel territorial, municipal, departamental, y de igual manera establecer el programa de granjas para adultos mayores para mejorar las condiciones sociofamiliares en el entorno. Por otro lado, aquí no estamos hablando de crear una nueva estampilla. Yo quiero hacer claridad frente a ese tema. Aquí estamos diciendo es que se modifique para que puedan, que estos recursos que reciben los centros de atención de los adultos mayores, de igual manera sean distribuidos equitativamente, y por otro lado se tenga en cuenta el tema de las granjas para la prestación o para el apoyo más bien de estos adultos mayores. Es decir que se está planteando de igual manera que no solamente las entidades territoriales, como está establecido, son las que se crearon para el recaudo, sino también, por ejemplo, se está hablando en el proyecto que quienes en las regiones firman contratos para ejecutar en los territorios, también se les descuente lo respectivo en la estampilla de la contratación que se haga. Yo pienso que, en términos generales, senadores, este proyecto básicamente lo que queremos es fortalecer y buscar de qué manera evitamos que se siga maltratando a esta población vulnerable y tan importante en el país como son los adultos mayores, que, como lo dije anteriormente, son las personas
que no solamente tienen experiencia, sino que trabajaron y le aportaron a la construcción de la nueva sociedad. Trabajaron incansablemente por sacar adelante el hogar, los hijos, las familias, y que sin embargo en muchos de los hogares colombianos y el mismo Estado no se les presta el apoyo, el acompañamiento para que tengan una vida digna. Por último, son datos que vemos de lo que a diario pasa en nuestro país. Hablamos de la violencia contra los niños, contra las mujeres, contra la población víctima del conflicto armado, etcétera, etcétera, pero poco se registra en los medios de comunicación, desafortunadamente, lo que está ocurriendo en nuestro país con los adultos mayores. Entonces ahí podemos observar noticias de noticias. Por último, pedirles a los honorables senadores aprobar la proposición con que termina la ponencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Doris Vega, una exposición muy completa, clara, que ha ilustrado de manera muy precisa a los integrantes de la Comisión Primera del Senado. Secretario, estamos en la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia y considero importante ilustrar a la Comisión si este proyecto de ley tiene concepto favorable del Comité de Política Criminal. Sí, señor presidente, el Consejo de Política Criminal rindió un concepto diciendo que estaba de acuerdo con el proyecto y recomendando algunos ajustes, señor presidente. Ajustes que tengo entendido fueron tenidos en cuenta por la ponente senadora Doris Vega. Continúa abierta la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Enrique Rosero del Partido de la U. Muchas gracias. Comparto con su señoría la claridad con que nuestra distinguida senadora Doris Vega, ponente de este proyecto, ha expuesto esta importante iniciativa. Yo simplemente quería apuntar dos o tres cosas. Lo primero sería que hoy más que nunca se requiere adoptar una serie de políticas públicas encaminadas a la protección de un colectivo tan importante como es el de los adultos mayores. Si bien el Estado colombiano ha venido en los últimos años adoptando una serie de disposiciones, una serie de leyes que han sido implementadas por el gobierno nacional, yo diría que con buen éxito. Yo recuerdo que en el pasado nuestros adultos mayores vivían en una total desprotección, dejando solamente en manos de las entidades territoriales la adopción de algunos programas especiales. Sin embargo, en los últimos años no solamente se ha venido con el programa del adulto mayor, que me parece que ha alcanzado a cubrir un gran porcentaje de los adultos mayores que estaban en total desprotección. Este programa que inició primero entregándole unos recursos, unos pequeños recursos, a otros el suministro de alimentación, en fin, eso sin lugar a dudas significó un gran avance. Pero hay que decir también que este programa infortunadamente no se ha manejado de la mejor manera. Cuando uno visita los diferentes rincones de la geografía nacional, y en mi departamento sí que pero no dudo que en otros igualmente se debe presentar casos de denuncias donde los adultos mayores que están en total estado de pobreza, de miseria, se quejan de que no fueron tenidos en cuenta para ser vinculados en estos programas del adulto mayor. Sin embargo, muchas personas que seguramente tienen necesidades, pero no tan urgentes como otras personas, gentes que tienen alguna manera de
solventar sus necesidades diarias, están dentro del programa, y uno se pregunta por qué. Entonces lo que dice uno es que algunos alcaldes, y no niego que eso haya sido así, prefirieron vincular a quienes eran sus amigos, a quienes eran sus conocidos, y que no fueron estrictos en mirar que realmente este programa llegara a los más pobres, a los más necesitados. Yo creo que en eso se ha venido adelantando una gran tarea, y aquí, senador Horacio Serpa, el señor director nacional de planeación ha venido adelantando un programa, o mejor, una política de desvincular a aquellas personas que están dentro de estos programas sociales, pero que realmente no lo necesitan, haciendo una depuración, y el año pasado fueron más de 3 millones, diríamos, de colados, como se ha llamado, que estaban disfrutando de estas ayudas del Estado colombiano sin realmente tener las necesidades más urgentes. Me parece que ese es un trabajo loable que viene desempeñando el doctor Simón Gaviria, y que yo no dudo en reconocerlo y decirle que hay que apoyarlo para que ojalá eso se continúe haciendo, porque sí es muy triste encontrarse, sobre todo en aquellos municipios, por ejemplo en mi departamento, el norte del departamento de Nariño, muchos abuelitos, muchos ancianitos en un total abandono, muchas veces abandonados hasta por sus propios hijos. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. Y esto, senadora Doris, con las cifras que usted ha mostrado aquí, pues nos pinta un panorama muy complejo. Por ejemplo, hay una investigación de la Misión Colombia Envejece que fue realizada por la Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo, donde nos dice que los adultos mayores hoy ascienden a 4 millones, pero que en el 2050 serán más de 14 millones. Mire la dificultad que hoy tenemos y lo que se nos viene. Incluso la población mayor de 80 años dice que para el 2020 estará en algo así como más de 2 millones de adultos mayores de 80 años. Entonces esto sí que en verdad nos obliga, y en buena hora, senadora Doris, este importante proyecto, esta importante iniciativa, porque también es cierto que hoy, desafortunadamente, muchos de nuestros adultos mayores son objetos de discriminación, son objeto de maltrato, como usted muy bien lo anotaba en la exposición de su ponencia, y que por supuesto la vamos a acompañar. Todo lo que hagamos en favor de nuestros adultos mayores, pues hay que hacerlo, y bienvenida esta iniciativa legislativa. Y termino con esto. Hoy hay una gran preocupación, por ejemplo, en estos días que se llevó a cabo el Congreso de Asofondos en Cartagena. Muchos de los expositores, tantos nacionales como extranjeros, entonces nos presentaron un programa muy preocupante con el sistema de pensiones en Colombia. Cómo hoy nos estamos nosotros gastando alrededor de 30 billones de pesos y la cobertura para pensiones es muy baja. Y en ese orden de ideas vemos con gran preocupación quienes venimos del sector rural, quienes venimos del campo, quienes hemos convivido con nuestros campesinos, que la gran mayoría de los trabajadores del campo, de nuestros campesinos, no tienen y nunca van a tener una pensión, porque nunca cotizaron, porque nunca tuvieron un empleo formal. Ese es un tema preocupante, ver esos viejitos de 65, 70, 75 años de edad, sin poder trabajar,
muchas veces enfermos, sin tener un ingreso que le permita al menos solventar las necesidades más urgentes para su vida diaria. Me parece que eso es lo que nos obliga y yo creo que el gobierno va a tener que presentar una propuesta rápidamente para ver qué va a pasar con las pensiones de los colombianos. No solamente decirle a los colombianos que hoy tienen el reconocimiento de su pensión, que la van a tener, que no la van a perder, que no se la van a dejar de pagar, pero sí mirar que a los que hoy no la tienen, cómo es que le vamos a nosotros a dar esa pensión. Hace unos pocos días hablábamos con el presidente de la Federación de Cafeteros. Allí le hacíamos una propuesta, como por ejemplo la actividad de la caficultura en Colombia, que le ha dado nombre a Colombia, que le ha dado divisas, que le ha dado un sustento a la economía de nuestro país, pues hoy nos estamos quedando con esos caficultores viejitos, abandonados, solos, sin poder trabajar, y se pregunta uno qué va a pasar con ellos en sus últimos días de vida. Allí le hacíamos una propuesta. Yo lideré aquí en el Congreso de la República un proyecto de ley para convertir la contribución cafetera en ley de la República, gracias a esos recursos que lo pagan los exportadores de café. Se conformó un fondo que ha venido ayudando a los pequeños caficultores en temas como la renovación cafetera, en fin. Entonces la propuesta que le hacíamos al señor presidente de la Federación de Cafeteros es ¿por qué no ampliar ese fondo para ver cómo se les puede dar una pequeña pensión a esos caficultores que ya por su edad, ya por sus condiciones de salud, hoy no pueden seguir trabajando? De tal manera que todas estas iniciativas bienvenidas, y de mi parte, senadora Doris, vamos a acompañarla en esta importante propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Continúa abierta la discusión de la proposición del informe de ponencia y se le concede el uso de la palabra al senador Horacio Serpa, presidente del Partido Liberal. Mil gracias, señor presidente, queridas y queridos senadores. Comparto la opinión de que la senadora Doris Vega ha hecho una exposición de lujo a título de ponencia en relación con un proyecto de tan importante dimensión social. Hablo especialmente, queridos amigos, como adulto mayor. Y yo pienso que como adulto mayor de la cuarta edad, y pues ahí nos toca con Roberto sostener la caña, pero lo hacemos muy cabalmente, y en esta oportunidad lo que queremos es decir, miren, cada artículo de la propuesta encierra una dimensión justiciera. Si bien, como lo acaba de anotar Manuel, en el último tiempo se han tenido mejores consideraciones con las personas de la tercera edad y se han dispuesto unos subsidios y se ha tratado de implementar todo lo que tiene que ver con la seguridad social a objeto de que en Colombia todos, pero especialmente los que más lo necesitan, que son las personas con mayor edad, tengan servicios médicos y clínicos adecuados. Aún existen unas notables desconsideraciones, y por eso es que resulta tan importante la aprobación de este proyecto, porque no es solamente lo que trae la vejez, las dolencias, las enfermedades, las inconveniencias, sino que a ello se suma, como aquí se ha dicho, el desamparo, la desatención, el maltrato, la falta de humanidad y de consideración con los allegados de las personas que ya han cumplido una labor generalmente positiva para la sociedad, y por el paso del tiempo, que es inexorable,
está en una situación en la que la sociedad, el Estado, la familia, todos, en este caso el Congreso de la República y el Gobierno, deben brindar la mayor atención. El viejo piensa, el viejo es capaz, el viejo tiene capacidades para desarrollar muchísimas cosas positivamente, tiene altísimos grados de responsabilidad, tiene conocimientos infinitos, cuenta con la sabiduría indispensable para saber cómo ser útil a la sociedad. Pero el viejo también sufre quebrantos de salud, el viejo está más expuesto a las enfermedades, el viejo, en fin, requiere consideraciones especiales. Si el viejo además es pobre, bueno, se lo tragó la manigua, porque es terrible, sí. Todo el mundo le huele a feo, me ayuda con esta expresión el senador Galán, y eso es verdad, y nadie atiende al viejo, y nadie tiene hacia él las más importantes consideraciones. Entonces me parece que este es un proyecto justísimo, que este es un proyecto oportuno, que este es un proyecto que contribuye también al propósito esencial que nos debemos imponer los colombianos de derrotar la pobreza y de lograr bienestar en todos los niveles de la vida. De manera, distinguida senadora Doris Vega, que su propuesta cuenta con mi apoyo. Mis felicitaciones por la explicación que nos ha dado y porque nos ha llamado la atención sobre esa sensibilidad que nos corresponde tener a los legisladores, más si somos legisladores viejos, a propósito de asuntos sociales de tanta importancia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Horacio Serpa. Se le concede el uso de la palabra al senador Alexander López del Partido Polo Democrático y votamos la proposición del informe de ponencia. Presidente, muchas gracias. Bueno, quiero unirme a la decisión que han tenido estos congresistas de presentar un proyecto que busca la protección no solamente en términos sociales a las personas de la tercera edad en Colombia, sino también busca protegerlos de múltiples hechos de violencia que los ha registrado la doctora Doris Clemencia con lujo de detalles de cómo las agresiones hacia los adultos mayores han venido incrementándose en el país. La sabiduría ha dicho que los viejos se vuelven niños, y es parte de lo que nosotros vivimos a diario y especialmente en nuestra sociedad, y es el desconocimiento a quién le da origen a la familia, quién le da origen a la sociedad, a las tradiciones, a las costumbres. Todos los antecedentes históricos que nosotros hemos vivido han pasado por las manos de nuestros adultos mayores, de los viejos. O sea, casi que el desarrollo mismo de nuestra personalidad, casi que los valores que tenemos cada uno de nosotros provienen de la familia y de esos seres, de esos padres, de esos abuelos, quienes han creado una estructura familiar que se va desarrollando. Desafortunadamente por el modernismo, doctor Serpa, y por la evolución de la especie, hoy este
esta sociedad desconoce nuestros orígenes. Y la sociedad se va perdiendo en el mundo de lo presente y de lo futuro, y dejamos atrás la historia, ¿cierto? Los que iniciaron toda esta sociedad que hoy tiene un presente y un futuro, pero que no puede olvidar el pasado. Yo creo que así como somos de exigentes y nos pronunciamos muy duro frente a los derechos de la niñez en Colombia y a los derechos humanos aquí, o sea, nosotros, y además este es un proyecto muy interesante. Es muy interesante, doctora Doris, porque nosotros aquí miramos el tema de los afros, sí, lo planteamos el tema indígena, sí, planteamos el tema de la niñez, lo planteamos el tema de la salud, el tema mujeres, víctimas, o sea, todos esos temas los planteamos. Pero hay unas franjas fuertes de la población que muy pocas veces se discuten en este Congreso, honorables senadores y senadoras. Y este tema de la tercera edad, pues nos lleva a nosotros a estar reflexionando todo el tiempo de cómo ajustar nuestras normas y nuestras leyes a esas realidades que se nos están presentando en nuestros días. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá y todos, ese será nuestro presente y nuestro futuro, y es la tercera edad. Y en esa lógica creo que debemos generar esas condiciones. Me parece muy importante la definición que ustedes traen en el proyecto, y es aumentar la posibilidad de que en los centros de protección tengan cabida estos adultos mayores que están en estado de abandono. Si usted nota, y yo no sé por qué no tenemos ese registro, lo busqué ahora pero no lo pude encontrar, el registro de adultos mayores en la indigencia. Si usted nota, doctora Doris, que en los centros donde se encuentran los adultos, las personas de la calle, ¿cierto?, que habitan la calle, un número importante, yo no me atrevería a decir qué porcentaje, doctora Doris, y eso, pues no creo que haya un registro de eso, pero encontramos que el porcentaje de adultos mayores que habitan la calle es un número grande, un número superior. Inclusive, a propósito de lo que ocurrió en el Bronx, la Comisión de Derechos Humanos recibió varias denuncias de violación de derechos humanos a adultos mayores que no fueron acogidos en estos centros de protección social como se está estableciendo, y esa obligatoriedad es muy importante porque todo ese fenómeno de violencia, de agresión, de humillación hacia los adultos mayores termina en que los adultos mayores son expulsados de sus viviendas, los echan de las casas, los nietos o los hijos o los familiares, por quedarse con la casa, los expulsan. En muchos casos se presenta inclusive que los obligan a firmar en notarías derechos que van contra la voluntad de estas mismas personas, y posteriormente son expulsados de sus viviendas, que por demás fueron creados ese patrimonio con sus propios recursos. Estas cifras que entrega la Defensoría del Pueblo son muy comprometedoras, muy complicadas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y el Ministerio de Salud, lo que indica que hay un registro, y diríamos nosotros hay un mapa, ya hay una lectura de la situación de nuestros adultos mayores. Y creo que nosotros estamos en la obligación de legislar en ese sentido, en las dos vías. Y por eso comparto este proyecto, doctora Doris Clemencia, porque legislamos en función de buscar la protección de ellas por parte del Estado, ¿sí?, en estos centros de protección social. Pero por otro lado también se está llevando a la normatividad nuestra de orden penal una serie de sanciones mucho más fuertes
¿cierto? Unas penas mucho más fuertes que permitan garantizar no solamente la sanción, sino también la prevención y la protección de nuestros adultos mayores. Así que es muy valioso para todas las personas de la tercera edad y nosotros vamos a apoyarlo, doctora Doris, pues con toda la responsabilidad que esto amerita y con toda la decisión. Muchas gracias. Anuncio que va a cerrarse la discusión con que termina el informe de ponencia. Después de haber intervenido cerca de 4 o 5 senadores de los distintos partidos políticos que tienen asiento en la comisión primera. Señor secretario, sé que el quórum está en el límite. Sírvase abrir el registro para la votación del informe de ponencia. Si llegado el caso no alcanzamos la votación requerida, queda, senadora Doris Vega, este proyecto como primer punto del orden del día de la siguiente sesión. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 126, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251, 2008, 1315, 2009, 599 del 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. Faltan 4 honorables senadores por votar. Presidente, y señoría lo considera, puede cerrar la votación. Quiere el registro, secretario, anuncie el resultado de la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 10, por el no 0. Se abre la discusión del articulado. Señor secretario, informe a la comisión cuántos artículos tiene este proyecto de ley y si hay radicadas proposiciones para su modificación. Señor presidente, el proyecto contiene 18 artículos y hasta el momento no hay ni una proposición radicada en la Secretaría. Se abre la discusión del articulado. Con el pliego de modificaciones se le concede el uso de la palabra a la senadora Doris Vega. Señor presidente, agradecerle inmensamente y a los senadores que en este momento nos acompañan. Decirles que nuevamente que es un proyecto tan importante, desafortunadamente pareciera que aquí a algunos congresistas no nos interesa la suerte de nuestros adultos mayores y como lo decía el doctor Horacio y el doctor Alexander, todos vamos para allá desafortunadamente. Pero bien, señor presidente, pedirle que someta a consideración. Continúa abierta la discusión del articulado. Se le concede el uso de la palabra al senador Alexander López. Señor presidente, no existiendo proposiciones, yo solicito que se continúe con la votación y se omita la lectura del articulado y procedamos a votar en bloque la totalidad de los artículos, señor presidente. Muchas gracias. Continúa abierta la discusión del articulado con el pliego de modificaciones. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Sirva, señor secretario, abrir el registro para la votación del articulado con el pliego de modificaciones que ha sido radicado y explicado de muy buena forma por la senadora Doris Vega. Pueden votar, honorables senadores. Faltan 7 senadores por votar. El articulado como viene en el pliego de modificaciones. Faltan 5 senadores por votar. Senador, señor presidente y el doctor Manuel Enríquez, si son tan amables, nos colaboran con su voto. El voto del presidente ya se ha registrado, secretario. Senador Gerley, si es tan amable.
El senador de ley la votó. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Cierre registro, señor secretario, anuncie el resultado de la votación del articulado con el pliego de modificaciones. Señor presidente, el articulado, como viene en el pliego de modificaciones, ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí, 10, por el no, 0. De lectura del título, señor secretario. Título: por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 del 2008, 1315 del 2009, 599 del 2000 y 1276 del 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. Dale yo el título, señor presidente. Se abre la discusión del título y le pregunto a la comisión si quiere que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, sirva el señor secretario y le registro para la votación del título leído y la pregunta si quieren los miembros de la comisión primera que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Pueden votar, honorables senadores, faltan 8 senadores por votar. Estamos votando el título y la pregunta. ¿Falta algún senador de la comisión primera por votar? Faltan 2 senadores por votar, señor presidente, de los presentes. Senadora Vivian, su voto. La senadora Vivian vota de manera afirmativa. Cierro el registro, señor secretario, y anuncio el resultado. Señor presidente, el título y la pregunta han sido aprobados con el siguiente resultado: por el sí 10 con el voto manual de la senadora Vivian Morales y por el no. Se designa como ponente la senadora Doris Vega y se le concede un término de 8 días para radicar la ponencia para el cuarto y último debate. Siguiente punto de orden del día, señor secretario. El siguiente proyecto del orden del día, señor presidente, es el proyecto de ley número 136 del 2016, Senado, por medio del cual se reforma el artículo 204 de la ley 1448 del 2011, se fortalece el derecho al acceso a los derechos de la verdad, reparación, restitución y garantía de no repetición para las víctimas en el exterior y se dictan otras disposiciones. Señor presidente, lamentablemente el senador ponente estuvo aquí, pero se acabó de retirar. No sé si su señoría considera pertinente leer la proposición. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente proyecto del orden del día es el proyecto de ley 71 del 2016. El ponente, honorable senador Juan Manuel Galán Pachón, quien se encuentra presente, ponente del proyecto de ley por la cual se modifica la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, concluye con la siguiente proposición: en virtud de lo expuesto, solicito a los honorables senadores de la Comisión Primera Constitucional Permanente dar primer debate al proyecto de ley número 71 del 2016, Senado 71, por la cual se modifica la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el pliego de modificaciones que se adjunta. Está leída la proposición con que termina el informe y el senador ponente Juan Manuel Galán Pachón se encuentra presente, señor presidente. Se abre la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia y se le concede el uso de la palabra al senador Juan Manuel Galán. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto es de autoría del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo y es un proyecto realmente muy puntual, muy sencillo, muy específico, pero que tiene un espíritu de descentralización que yo creo que es importante resaltar, y es que la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional del Ejecutivo tenga una representación de alcaldes y gobernadores en su composición. Es de 4 artículos, busca ampliar el número de integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional y fortalecer, como digo, el
principio de descentralización y colaboración armónica de los distintos niveles del ordenamiento territorial que están consagrados en la Carta Constitucional. Básicamente, esta conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, pues tiene a organismos del orden nacional, pero no tiene representación territorial de alcaldes y gobernadores, y consideramos que es de la mayor importancia que los gobernadores y los alcaldes puedan participar, tengan representación en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Yo diría que básicamente eso es lo que propone el proyecto, ese es su espíritu, y le pediría a la comisión que lo vote favorablemente. Continúa abierta la discusión de la proposición que termina con la que termina el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Queda cerrado. Antes de la votación, esta es una ley orgánica que requiere para ser aprobado una votación afirmativa o negativa de 10 integrantes de la comisión primera. Antes de abrir la votación, ya se ha cerrado la discusión, senador Jiménez Galán. Sírvase, señor secretario, anunciar proyectos para la siguiente sesión. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley 71 del 2016, Senado, por la cual se modifica la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Proyecto de ley 136 del 2016, Senado, por medio de la cual se reforma el artículo 204 de la ley 1448 del 2011 para fortalecer el acceso a los derechos de la verdad, reparación, restitución, garantía de no repetición para las víctimas en el exterior, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 141 del 2016, Senado, por medio de la cual se adiciona a la ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y Adolescencia, y se dictan disposiciones sobre registro civil de nacimiento. Proyecto de ley número 67 del 2016, Senado, mediante el cual se fortalece el control y rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Proyecto de ley número 138 del 2016, Senado, 174 del 2015, Cámara, por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación, reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos urbanos, de predios urbanos, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 65 del 2016, Senado, por el cual se regula la designación de un fiscal general de la Nación. Proyecto de ley 164 del 2016, por la cual se dictan medidas de protección especial contra el sufrimiento y dolor animal durante el transcurso de los espectáculos taurinos, y se dictan otras de actividades relacionadas con lo mismo. Proyecto de ley 96 del 2016, Senado, por medio del cual se modifica la numeral quinto del artículo segundo de la ley 403 del 97, aclarada por la ley 815 del 2003 en lo relativo al descuento en el valor de la matrícula de instituciones oficiales de educación superior como beneficio al grupo sufragante. Proyecto de ley 144 del 2016, Senado 253 del 2016, Cámara, por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 33 de la ley quinta del 92. Proyecto de ley 66 del 2016, Senado, mediante el cual se regula el régimen de impedimento y recusaciones del fiscal general de la Nación. Proyecto de ley 201 del 2016, Senado, mediante el cual se optimiza el trámite administrativo judicial a la acción de restitución de tierras, y se adoptan otras disposiciones. Proyecto de ley 225 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, y se dictan otras disposiciones. Señor presidente, están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión. Señor secretario, infórmele a la comisión qué quórum se está registrando en este momento en la comisión primera del Senado. Señor presidente, lamentablemente tenemos quórum deliberatorio y bajito. Senador Jiménez Galán, se ha cerrado la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Su proyecto queda en el primer lugar de orden del día para la siguiente sesión. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos. Así se hará, señor presidente.